En un mundo en el que todo lo que hacemos tiene que ser publicado y reconocido por los demás, siento que tenemos que prestar más atención a las intenciones de nuestro corazón. O en palabras de Jesús, tenemos que cuidarnos de aquello que vemos a otros hacer y que sabemos que no agrada a Dios. Muchas veces caemos en la tentación de tomar fotos para postear todas las buenas cosas que hacemos por los demás, los regalos que damos, las cenas que tenemos y todo lo que se nos puede ocurrir que es importante que otras personas conozcan. Pero hoy quiero darte una palabra que te ayude a vivir de una forma que agrade a Dios. Que disfrutes las bendiciones de Dios, pero teniendo en cuenta siempre a quién debe dirigirse toda la atención. Y por eso el episodio de hoy es Cuídate de llamar la atención. La palabra que quiero compartir contigo está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, de los versículos 46 al 47, y te los leo de la versión Traducción al lenguaje actual, que dice: Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Y creo que vas a decir, María Teresa, si el versículo dice, cuídense de los maestros de la ley, ¿por qué dices que Jesús nos dice que nos cuidemos de llamar la atención? Y tienes razón, Jesús no dijo expresamente que nos cuidáramos de llamar la atención, sino de un grupo de personas, los maestros de la ley, para ser más exacta. Pero cuando vemos el por qué Jesús dijo que nos cuidáramos de ellos, entendemos que lo que quería es que no hiciéramos lo mismo que ellos, porque en lugar de llevar la atención de la gente hacia Dios, lo que hacían era desviar la atención hacia ellos. Así que en este episodio voy a hacer 3 cosas. Primero, explicarte qué significa tener cuidado en este contexto. Segundo, identificar las cosas que Jesús dijo que viéramos con cuidado para que no las hiciéramos. Y por último, un consejo para que evites ser el centro de atención. Como en otros episodios de esta serie, Jesús le habló a sus discípulos. O sea que esta palabra es para quienes deseamos conocer a Jesús y ser más como Él. Y una de las cosas que me gusta de esta enseñanza es que Jesús la dijo pensando en el futuro, pero entendiendo cuál era el entorno en el que iban sus discípulos a llevar su mensaje. Jesús sabía que ellos iban a enseñar en un mundo que solo conocía a los escribas y a los fariseos como maestros de la palabra de Dios. Jesús también sabía que ellos eran el ejemplo que muchas personas tenían y querían seguir para acercarse a Dios. Y sobre todo, Jesús sabía que necesitaba que ellos fueran diferentes. Hoy en día pasa lo mismo. Quizás no le llamamos escribas y fariseos, sino que a los maestros de la palabra les llamamos padres, pastores, maestros, líderes, influencers o cualquier otra palabra que uses para identificar a la persona que es un ejemplo a seguir en tu vida. Y aunque no quiero quitarle valor al trabajo que cada una de estas personas hacen, ni mucho menos decir que quienes están en la iglesia no son personas que Dios ha puesto para enseñarnos su palabra, lo que sí quiero hacer hoy es volver al punto de Jesús. Y es tener cuidado de repetir lo que vemos que ellos hacen y que no está de acuerdo con sus enseñanzas. En otras palabras, es estar atento a sus acciones, o como decimos en Venezuela, es pelar el ojo para estar seguros que lo que estamos haciendo se parece a lo que Jesús enseñó. Como te dije antes, lo primero que quiero hacer es explicar la palabra cuidado en este contexto. Así como en el español, en el griego hay muchas palabras para expresar lo mismo. Y la palabra que Lucas usó en este evangelio es bien interesante, porque significa 2 cosas al mismo tiempo. Primero,
prestar atención completa. Y segundo, que es lo que me parece más interesante, es establecer un camino y seguirlo. Cuando Jesús dijo, cuídate de los maestros de la ley, creo que estaba diciendo, presta atención a lo que los maestros hacen y cuídate de seguir el camino que ellos han decidido seguir porque no se parece a lo que Dios Padre tiene para ti. Los seres humanos somos dados a buscar ejemplos de comportamiento en otras personas. Quienes vemos con admiración a alguien, por lo general queremos imitarlo y por eso es aquí donde encontramos la advertencia de Jesús. Cuando Jesús nos dice que tengamos cuidado de los maestros de la ley, no es por lo que enseñan, sino por lo que hacen. Jesús sabía que muchas personas querían imitar a los maestros de la ley. Y por eso justamente es que dice, cuídate de seguir el camino de ellos, porque lo que hacen no le agrada a Dios Padre y por eso van a ser condenados. Básicamente, Jesús quiere apartarnos de ese castigo y quiere hacernos entender que lo que vemos no siempre es agradable a Dios. Y por eso tenemos que cuidarnos de imitar conductas que nos separan de Él. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas conductas que no le agradan a Dios? Y para contestar esta pregunta, te voy a volver a leer los versículos del capítulo 20 del Evangelio de Lucas que dicen: Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Y aquí vemos 5 conductas que no debemos imitar. Primero, la forma de vestir. Segundo, las ganas de ser reconocido. Tercero, los lugares que ocupan. Cuarto, las relaciones con las personas vulnerables. Y quinto, el uso de la autoridad espiritual. En ese tiempo, los maestros de la ley utilizaban una ropa diferente para que quien los viera supiera a qué grupo pertenecían y qué posición tenían en la sociedad. Y quizás la persona que seguimos hoy en día no usa ese tipo de vestimenta, pero sí usa ropa de una determinada marca o en un estilo particular para destacarse entre los demás, para decir pertenezco a este grupo y dirigir la atención hacia ellos mismos. Y cuando nos damos cuenta que nuestra forma de vestir es algo que usamos para que la gente nos vea, nos reconozca y nos trate diferente, tenemos que tener cuidado. Ese es el consejo que Jesús nos da. Cuidado de cómo vistes, porque si lo hacemos para nuestro ego y alimentar nuestro orgullo, tenemos un problema. Lo mismo sucede con el segundo punto, los saludos en lugares públicos, porque lo que esconden es ese deseo de ser reconocidos. Los saludos sirven para mostrar respeto, admiración e interés en alguien. Y los maestros de la ley querían ser reconocidos en las plazas y en los mercados, es decir, en los lugares públicos, y donde mucha gente podía verlos. Quizás ahora las personas que nos enseñan o que admiramos no esperan ser saludados en los lugares públicos como lo esperaban los escribas de en ese tiempo. Pero sí puede ser que estén pendientes del reconocimiento, de los likes y de los seguidores que tienen o de conocer a personas con apellidos reconocidos para demostrar que forman parte de un determinado grupo en la sociedad. Y aquí el problema es nuevamente que queremos ser reconocidos por lo que otras personas piensan de nosotros, no por lo que Jesús dice que somos. Como hijos de Dios, nuestra importancia viene de la identidad que tenemos en Dios, no en las personas que nos rodean. Por eso, lo mejor que puede pasarnos es que las personas puedan ver a Dios en nosotros. Y eso significa dejar de llamar la atención hacia lo que este mundo considera importante en nosotros y redirigirla hacia Dios. La tercera conducta a la que Jesús hace referencia es a los lugares que ocupan.
Los maestros de la ley querían estar en los primeros lugares de los banquetes y en la sinagoga. Y quizás las personas que admiras y sigues no están interesadas en sentarse en las primeras filas de la iglesia, pero sí quieren sentarse cerca de las personas que son consideradas poderosas o quieren ocupar cargos importantes, no para traer el reino de Dios al lugar en el que están, sino para demostrar que son importantes, para nuevamente llenar su ego y su amor propio con todo lo que desvía la atención de Dios hacia nosotros. Y en este punto, creo que también tenemos que tener cuidado de tener un falso sentido de la humildad. A veces no nos acercamos a quien sabemos que tenemos que acercarnos porque esperamos que sean ellos quienes nos llamen como una forma de ser reconocidos. Y de eso también tenemos que cuidarnos. Esas actitudes a veces ocultan esas ganas de llamar la atención, que otros sepan que somos importantes y que con sus llamados otras personas nos puedan ver. Y de esto Jesús también nos dice que nos cuidemos. Y las últimas dos conductas están súper relacionadas porque Jesús dijo, ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Las viudas eran unas de las personas más vulnerables que vivían en el tiempo de Jesús. Y ese versículo implica que no tenían ningún hombre que las pudiera defender. Y los maestros de la ley lo que hacían era aprovecharse de su condición de vulnerabilidad y las dejaban peor de lo que estaban. Y a lo mejor hoy en día las personas que seguimos o admiramos no van a las casas de las viudas para impresionarlas, pero puede que sean personas que aprovechen la necesidad de los demás para atraer atención hacia sí mismos. A veces estas personas están dentro de la iglesia y se ofrecen orar por ti y por tu necesidad, pero la verdadera intención es impresionarte y lograr objetivos personales, lo que termina siendo un abuso espiritual. Y lamentablemente es una de las razones por las cuales hay tantas personas heridas por la iglesia. Creo que en algún momento hemos caído en alguna de estas conductas, o por lo menos ese es mi caso. Y mientras preparaba este episodio me tocó pedirle perdón a Dios y arrepentirme de esas situaciones en donde me vi a mí misma dirigiendo la atención hacia mí y no hacia Dios. En algunos casos fue en mi trabajo, en otros en la iglesia y en otros con mis amigos. Y por eso hoy te quiero invitar a que tomes un momento para reflexionar en esto. Recuerda que quienes decidimos ser discípulos de Jesús debemos cambiar nuestras actitudes y tomar la palabra de Dios para analizar nuestra vida. Así que te reto a releer Lucas 20 de los versículos 46 al 48 y que te hagas un examen. Eso sí, con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que te puede mostrar las actitudes que tienes que no le agradan a Dios y que te dará la certeza de que Dios te perdona, para que esa reflexión no sea un momento de culpa que te aleje de Dios, sino de arrepentimiento que te acerque a Él. Y justamente este es el consejo con el que quiero terminar para que te cuides de ser el centro de atención en cada momento de tu vida. Jesús nos dice que tengamos cuidado de estas situaciones porque siempre han estado en el mundo y que no van a dejar de existir. Y por lo general, las cosas que hacemos para llamar la atención son para alimentar nuestro orgullo, un sentimiento terrible que nos aleja de Dios. De hecho, es tan malo que por el orgullo, Luzbel, el ángel más bello, se convirtió en Satanás, el enemigo número 1 de Dios. Así que el consejo es que examines tu corazón, que seas sincera o sincero contigo mismo y veas si es el orgullo tu motivación personal. El consejo es que lo hagas y que pauses tu vida y que puedas evaluar lo que ves, lo que sigues y que a través de la palabra de Dios puedas reflexionar, arrepentirte y cambiar lo que sabes que no te acerca a Dios. Mi deseo es que tomes un momento para hablar con Dios y permitirle hacer los cambios que necesita para que tu vida sea lo que Él quiere para ti, para que tu camino sea el que Él diseñó. Hoy le pido a Dios que en tu tiempo de oración e intimidad puedas tener una conversación honesta con Él y que por el poder de la palabra sea tu vida transformada. Le pido que su Espíritu Santo te guíe, que te enseñe y te ayude a mantenerte firme en la enseñanza que te ha dado, para que te conviertas en ese reflejo de Dios que Él quiere que seas.
Y para terminar, ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Y si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram, Facebook y ahora en TikTok como Floreciendo MG de María Teresa Garrido. Y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.